Bueno, llegamos así al estudio 23 de Primera Pedro, estos versículos del capítulo 4, del 7 al 11, y nos va a hablar del deber espiritual en un mundo hostil. Este es el mundo que nos toca vivir. Dice así: mas el fin de todas las cosas se acerca. Sed pues sobrios y velad en oración. Y ante todo tened entre vosotros ferviente amor, porque el amor cubrirá multitud de pecados. Hospedaos los unos a los otros sin murmuraciones. Cada uno, según el don que ha recibido, ministrelo a los otros, como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. Si alguno ministra, ministre conforme al poder que Dios da, para que en todo sea Dios glorificado por Jesucristo, a quien pertenece la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Un mundo complicado, un mundo hostil como el que nos toca vivir hoy. Y en este mundo hay una clase de evangelio, se ha predicado últimamente, una clase de evangelio popular a raíz de filosofías de crecimiento de la iglesia, impulsada por un espíritu inclusivo y de reducción del énfasis en la claridad doctrinal y de reducción del amor por la verdad. Este tipo de evangelio ha asimilado las estrategias de mercadeo del mundo, ha eliminado de su comunicación todo lo que puede parecer ofensivo. De esta manera, ha ido perdiendo el contenido del verdadero mensaje bíblico, reemplazado por psicología secular. Esta clase de evangelio popular es peor que el liberalismo teológico, porque el liberalismo teológico está claramente definido y es más fácil de reconocer y de confrontar. Esta iglesia contemporánea, con esta búsqueda de aceptación social y cultural, constituye una amenaza sutil e insidiosa para la salud espiritual de la iglesia. Pretende adherirse a la verdad, pero calladamente la socava. Ofrece experiencia musical, estilo pop, emoción sentimental, técnicas de mercado para la solución de problemas y atención de necesidades autodefinidas, sin usar respuestas bíblicas en relación a la ley de Dios y al pecado. Esta iglesia carece de poder. Solo podrá recuperarlo con una renovación espiritual, cuando cada creyente, más allá de sus deseos personales, se ocupe en pensar, hablar y vivir en la manera que Dios nos enseña. Por eso Pedro nos va a hablar de la conducta del cristiano en este mundo que nos toca vivir. ¿Cuál es nuestro deber espiritual? Y va a reducirlo a 3 aspectos básicos de nuestro deber espiritual. Primero, ¿cuál es el incentivo para vivir como al Señor le agrada? ¿Cuáles son las instrucciones para nuestro deber espiritual? Y tercero, ¿cuál es la intención de nuestro deber espiritual, de cumplir nuestro deber espiritual? ¿Cuál es el incentivo para cumplir nuestro deber espiritual? Pensar que el fin de todas las cosas se acerca. Esta palabra fin, telos, es la consumación, el cumplimiento objetivo, alcanzando la meta lograda. No se refiere al fin del tiempo cronos. Se está refiriendo al cumplimiento en relación al regreso del Señor. Se acerca, o sea, es inminente, podría ocurrir en cualquier momento, como nos dice en Mateo. Será como los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre, pues así como en aquellos días antes del diluvio estaban comiendo, bebiendo, casándose y dándose en matrimonio hasta que el día que entró Noé en el arca, y no comprendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos, así será la venida del Hijo del Hombre. En Tesalonicenses nos dice: vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá como ladrón en la noche. Entonces, y en Apocalipsis 22:20 nos va a decir: el que testifica estas cosas dice: sí, vengo pronto. Amén. Sí, ven Señor. Podría ocurrir en cualquier momento el regreso del Señor. En Romanos nos dice: la noche está muy avanzada y el día se acerca. Por tanto, desechemos las obras de las tinieblas y vistamos las
armas de la luz. El fin de las cosas se acerca y él dice, la noche está avanzada, desechemos las obras de las tinieblas. Y Pedro lo va a decir a esta expectativa en los capítulos anteriores cuando dice, cuando Cristo sea manifestado, el día de vuestra visitación, también lo llama así Pedro. Los apóstoles y la iglesia primitiva vivieron con esta expectativa. ¿Cuánto más nosotros? Apocalipsis, Juan dice, cuando el tiempo está cerca y va a decir, bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de la profecía y guardan las cosas que están escritas en ellas, porque el tiempo está cerca. También Juan, en primera Juan va a decir, amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que habremos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste seremos semejantes a Él, porque le veremos como Él es. Cuando Él se manifiesta, está hablando del tiempo de la manifestación del Señor, del tiempo de la venida del Señor. Dice en 1 Corintios, aquí os digo un misterio, no todos dormiremos, pero todos seremos transformados en un momento, en un abrir y cerrar de ojos a la trompeta final, pues la trompeta sonará y los muertos resucitarán incorruptibles y luego nosotros seremos transformados, porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. Y Pablo va a decir, decimos esto por palabra del Señor, nosotros los que estemos vivos, nosotros los que estemos vivos y permanezcamos, seremos arrebatados. Continuamente Pablo va a decir, nosotros los que estemos vivos. Pedro lo mismo, lo ve tan cerca, ellos esperaban que el Señor viniera y a lo mejor ni siquiera pensaban que ellos no iban a alcanzar a ver muerte. O sea, para ellos era tan inminente cuanto más para nosotros. Nos dice que será una fracción de segundo, en un abrir y cerrar de ojos. O sea, los creyentes serán revestidos de inmortalidad. Este es un misterio que Dios no ha revelado en todos sus detalles. No ha revelado el tiempo, a fin de que los creyentes vivan con la expectativa bíblicamente equilibrada. El Señor les dice en Hechos, no les toca a vosotros saber los tiempos, las sazones que el Padre puso en su sola potestad. Los discípulos decían, ¿cuándo será? Falta decinos cuánto. Y el Señor les dice que no les toca a ellos saber esto. Pero el Señor está cerca. El autor de Hebreos nos exhorta a reunirnos, a alentarnos y a consolarnos unos a otros, sabiendo que el Señor está cerca. Nos va a decir, vivamos con gratitud pensando que el Señor está cerca. El fin de todas las cosas se acerca, dice el último tiempo. 1 Juan 2:18 nos habla, hijitos, es la última hora y ya sabéis que el anticristo viene. También ahora han surgido muchos anticristos, por eso sabemos que es la última hora. Oposición a Cristo. La iglesia primitiva ya estaba en esta etapa. Cristo había venido con su propósito redentor en su primera venida, con su obra expiatoria. Dios rescató a los creyentes del reino de las tinieblas y los instaló en el reino de su Hijo, el reino espiritual e interior. En ese reino estamos todavía en este tiempo, ahora viviendo los últimos días de esta etapa. O sea, este reino espiritual comenzó con la venida de Cristo y su muerte en la cruz, y todavía está este tiempo, que es el último tiempo, hasta que el Señor vuelva en su segunda venida. Entonces, este reino espiritual es un reino interior. Después va a venir el reino físico del Señor. Ahora, en Colosenses 1:13 nos va a decir que Él nos libró del dominio de las tinieblas y nos trasladó al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Y en Hebreos 9 nos va a decir, de otra manera le hubiera sido necesario sufrir muchas veces desde la fundación del mundo, pero ahora, una sola vez en la consumación de los siglos, se ha manifestado para destruir el pecado por el sacrificio de sí mismo. Y habiendo ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos, aparecerá por segunda vez
sin relación con el pecado, para salvación de lo que ansiosamente les espera. En 1 Tesalonicenses nos dice que viene a juzgar a los impíos. Y nos va a decir estos versículos que el sábado pasado no los leímos, pero después de todo es justo delante de Dios retribuir con aflicción a los que os afligen y daros alivio a vosotros que sois afligidos y también a nosotros cuando el Señor se ha revelado del cielo con sus poderosos ángeles en llama de fuego, dando retribución a los que no conocen a Dios y a los que no obedecen al Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Estos desobedientes sufrirán el castigo de eterna destrucción, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder, cuando Él venga para ser glorificado en sus santos en aquel día y para ser admirado entre todos los que han creído, porque nuestro testimonio ha sido creído por vosotros. El Señor nos exhorta a estar alertas y preparados mientras Él viene, porque no sabemos el día ni la hora. Estad siempre preparados, nos dice Lucas. Mantened las lámparas encendidas. Sean semejantes a hombres que esperan a su Señor que regrese de las bodas para abrirle tan pronto como cuando llegue y llame. Dichosos aquellos siervos a quienes el Señor al venir halle velando. En verdad os digo que se ceñirá para servirles y los sentará a la mesa y acercándose les servirá. Qué hermoso es saber que el Señor quiere venir a bendecirnos y a servirnos. En Mateo 24 dice, velad, porque no sabéis el día que vuestro Señor viene. Pero comprended esto, si el dueño de la casa hubiera sabido a qué hora de la noche iba a venir el ladrón, hubiera estado alerta y no hubiera permitido que entre en la casa. Por eso también vosotros estad preparados, porque a la hora que no penséis, vendrá el Hijo del Hombre. Y 1 Juan 2:28 dice, ahora hijos, permaneced en Él, para que cuando Él se manifieste, tengamos confianza y no nos apartemos de Él en su venida avergonzados. En 2 Pedro nos va a decir, el día del Señor vendrá como ladrón, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo, y los elementos serán destruidos con fuego intenso, y la tierra y las obras que hay en ella serán quemadas, puesto que todas estas cosas han de ser destruidas de esta manera. ¿Qué clase de personas no deberíais ser vosotros en santa conducta y en piedad? Porque nosotros esperamos ser una conducta en piedad, una pureza constante. Vamos a dar cuenta ante su tribunal, como nos dice 2 Corintios, de realmente la eficacia y la utilidad de nuestras obras en su servicio, pero especialmente de nuestra pureza. Porque el Señor viene, es una motivación para actuar correctamente y cumplir nuestro deber espiritual. Ahora, ¿cuáles son las instrucciones en cuanto a nuestro deber espiritual? Nos va a decir que sean prudentes, de espíritu sobrio para la oración, fervientes en amor los unos por los otros, hospitalarios y usando los dones. Esto es lo que el Señor nos va a decir en cuanto a nuestro deber espiritual. Y en Lucas nos va a decir, cuando una persona pone la mano en el arado y no mira hacia atrás y dice, sígueme. Pero el Señor le dijo, él le dijo, Señor, permíteme que vaya primero a enterrar a mi padre. Deja que los muertos se entierren a sus muertos, pero tú ve y anuncia por todas partes el reino de Dios. También otro dijo, te seguiré, Señor, pero primero permíteme despedirme de los de mi casa. Jesús le dijo, nadie después de poner su mano en el arado mira atrás, es apto para el reino de Dios. Seguir a Jesús exige abnegación, sujeción a su señorío. Es costoso, pero a la vez es placentero. Pero si los rechazamos, es eternamente horrible por el peso de la culpa y de la desesperanza. Mateo 11 nos va a decir, tomad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga.
El seguir al Señor nos exige sujeción a su señorío, pero a la vez es ligera la carga cuando lo hacemos dispuesto con gozo porque le amamos a Él. Discipulado es una paradoja en cuanto a lo que es costoso, pero fácil, exigente, pero gratificante. Dios no solo quiere obediencia, sino que por medio del poder del Espíritu Santo y a través de su palabra, hace posible cumplir sus mandamientos. Nos da el Espíritu Santo, que es el poder de Dios, para que podamos vivir en obediencia, para que podamos cumplir sus mandamientos y para que podamos así cumplir el discipulado, el seguir al Señor de una forma que le honre. Y nos va a dar 3 mandatos para poder ejecutar una disciplina espiritual diaria, para poder cumplir nuestro deber espiritual. Santidad personal, amor mutuo y servicio espiritual. En un mundo contemporáneo complejo, algunos piensan que las soluciones a los problemas y dificultades de los creyentes son complejas, pero los principios básicos de la vida cristiana son sencillos y directos, ya que Dios ha elegido a personas humildes, a personas comunes, para que conozcan el propósito y la voluntad divina. O sea, las disciplinas espirituales hacen que crezca la fe y el valor. Santidad personal, ¿a qué se va a referir? Sed pues sobrios y velad en oración. Sobriedad. El pensamiento piadoso está en el centro de la comunión con Dios. Mientras más conocemos la mentalidad de una persona, más enriquecedora será nuestra relación con ella. Entonces, el pensamiento piadoso es estar en los cabales, sed, estar bajo un control, proteger la mente de una manera, mantenerla lúcida, no dejarse llevar por una opinión errante, por una pasión incontrolable, por una emoción indebida. Mantenga la mente despejada, no den lugar a las mentiras que el enemigo quiere poner. Mantengan la mente despejada en sus cabales, no deje que entre una opinión equivocada, una pasión incontrolable en su mente. Todo comienza por la mente. Por eso en el capítulo 1 nos había dicho: ciñan los lomos de vuestro entendimiento. Acá nos va a decir sobrio, me está hablando de mente en sus cabales. Una mente cristiana debe estar fija en las prioridades espirituales y una vida justa. Son objetivos de los que el mundo, influenciado por Satanás, trata de distraer nuestra atención. Cuando los creyentes tienen una mente sometida a Cristo y a su palabra, ven las cosas desde una perspectiva eterna. Porque dice, en la ley del Señor está su delicia. Cuando una persona se deleita en la ley de Dios, ven las cosas desde una perspectiva diferente. Porque la ley del Señor es perfecta, restaura el alma. El testimonio del Señor es sencillo, es seguro, hace sabio al sencillo. Y nos va a decir también que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te hacen sabio para a la salvación mediante la fe en Cristo Jesús. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, preparado para toda buena obra. Cuando la mente del cristiano está sometida a la palabra, entonces tiene una mente equilibrada, una mente sobria, llena de la palabra de Dios, y entonces puede ver las cosas desde una perspectiva divina. Sobrio, dice también, habla de agudeza espiritual. Velad es estar espiritualmente atentos. La vida también requiere una agudeza espiritual. Tenemos que estar atentos para poder tener esta actitud de oración. La oración es el acceso a todos los recursos espirituales para orar adecuadamente. La mente no debe estar inestable, ocupada en lo mundano, ignorando o indiferente a las verdades divinas. Entonces, para poder orar,
y velar en oración, debemos estar atentos. Nuestra mente no tiene que estar ocupada en otra cosa, no podemos orar pensando en otra cosa. Nos va a decir entonces que en 1 Juan 1:3, lo que hemos visto y oído proclamamos también a vosotros, para que también vosotros tendréis comunión con nosotros. Y en verdad nuestra comunión es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Y en Corintios nos va a decir, oraré con el Espíritu, pero también oraré con el entendimiento, con la mente. Cantaré con el Espíritu, pero también cantaré con el entendimiento. Necesitamos que nuestro entendimiento esté despejado, esté equilibrado, para poder mantener un tiempo de oración y para poder así disfrutar de la palabra, y estar descubriendo estas verdades profundas con una mente enfocada en Dios. Los santos que estudian la palabra y descubren verdades profundas disfrutan y experimentan una enriquecedora comunión con Dios, porque entienden la mente de Cristo. La vida santa viene cuando los creyentes leen y meditan a diario en la palabra de Dios a fin de conocer los pensamientos de Dios. Pero otra instrucción en cuanto a nuestro deber espiritual me va a decir que tengan entre ustedes ferviente amor, porque el amor cubrirá multitud de pecados. Este amor mutuo tiene que ver con las relaciones entre los creyentes. Se refiere a la suprema importancia de esta virtud en la vida cristiana. Ferviente es esfuerzo. Denota una persona que corre con sus músculos tensos, ejerciendo el máximo esfuerzo. Hagan el máximo esfuerzo para amar unos a otros, amarse entre creyentes. Pedro está describiendo la intensidad y el esfuerzo que tienen que caracterizar el amor cristiano, que es sacrificial y no sentimental. No tiene que nacer, tiene que ser voluntario. Requiere esfuerzo del músculo espiritual para amar a pesar de las incomprensiones. Y nos va a decir así, sobre todas estas cosas vestidos de amor, que es el vínculo perfecto, el vínculo de la unidad. Bendecid a los que os persiguen y no los maldigáis. Si tu enemigo tiene hambre, dale de comer. Si tiene sed, dale de beber, porque haciendo esto, carbones encendidos amontonarás sobre su cabeza. Y nos va a decir en Efesios, andad en amor, así como Cristo nos amó y se dio a sí mismo por nosotros. Amados, dice en 1 Juan, si Dios nos amó así, así también debemos amarnos unos a otros. Tenemos el ejemplo del amor del Señor para que nosotros nos amemos, pero es un amor de voluntad, un amor voluntario. El amor cubrirá multitud de pecados. O sea, el amor ágape es el amor que pertenece a la voluntad, es el amor de Dios, es el amor que Dios ha derramado en nuestros corazones, y ese amor sacrificial dice que cubre multitud de pecados. Y nos va a decir en los mandamientos que amar con todo el corazón y con todo el entendimiento y con todo el alma a Dios y amar al prójimo como a uno mismo es más que todos los holocaustos y sacrificios. Es un sacrificio. Es el amarás a tu prójimo como a ti mismo. Este amor que nos mostró el Padre dando a su Hijo, ese amor de entrega, de sacrificio, de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo. Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. Nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Es el amor sacrificial que Dios quiere, porque ese amor cubre multitud de pecados. El amor de un cristiano por otro cubre pecados como el amor de Cristo por nosotros. Nos va a decir hospedaos. O sea, hospedar es literalmente amar a los extranjeros. O sea, recibir a personas que son más allá de los círculos cristianos, de las amistades. Se refiere a desconocidos. Es proveer comida y refugio a otros. Es una actitud que el Señor nos dice, porque cuando me visteis hambriento y sediento. Y entonces dice el Señor, cuando te vimos forastero y te recibimos, desnudo y te vestimos.
Y el rey les dirá, en verdad os digo que cuando lo hicisteis a uno de estos hermanos míos, de los más pequeños, a mí lo hiciste. Cuando ofrezcas una comida o una cena, no llames a tus amigos, ni a tus hermanos, ni a tus parientes, ni a tus vecinos ricos. No sea que ellos a tu vez también te conviden. Antes bien, cuando ofrezcas un banquete, llama a pobres, mancos, cojos, ciegos, y serás bienaventurado, ya que ellos no tienen para recompensarte, pero tú serás recompensado en la resurrección de los justos. Hospedar me habla de una actitud generosa, sin murmuración, sin importar el sacrificio, darle de comer a aquellos necesitados. Puesto que los creyentes aún pecan, lo único que va a preservar la unidad de la iglesia es el amor que perdona, que extiende bondad hacia los más distantes. En esto mostraré que somos sus discípulos y tenemos amor unos por otros. Somos pecadores, pero busquemos cubrir con ese amor que es del Señor a nuestros hermanos, aún a los más distantes. Nos va a decir que el deber espiritual también se refiere al servicio espiritual. Y el servicio espiritual va a hablar de dones. Cada uno, según el don que ha recibido, ministrelo a los otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Si alguno habla conforme a la palabra de Dios. Y si alguno ministra conforme al poder que Dios da. El don que has recibido. Un don espiritual es para ministrar en el cuerpo, una manifestación del Espíritu Santo y es para provecho. En Romanos nos va a decir, digo pues por la gracia que me es dada a cada cual que esté entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino de piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función, así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo y todos miembros los unos de los otros. De la manera que teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada. Si es de profecía, úsese conforme a la medida de fe. Si el de servicio, en servir, el que enseña en enseñanza, el que exhorta en exhortación, el que reparte con liberalidad, el que preside con solicitud, el que hace misericordia con alegría. Porque hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Hay diversidad de ministerio, pero el Señor es el mismo. Hay diversidad de operaciones, pero Dios, que hace las cosas en todos, es el mismo. Pero a cada uno les es dada manifestación del Espíritu para provecho. O sea, cada cristiano tiene manifestación del Espíritu y es para provecho, es para bendecir, es para servir al Señor en el cuerpo de Cristo. Dios otorga dones espirituales y los dispone de maneras diferentes y les da la fe necesaria para ejercerlos. Don son charisma, el aspecto misericordioso de lo que Dios ha hecho. Cuando los creyentes ministran sus dones a otros, lo hacen en una forma que beneficia a la iglesia. Pero aquellos que los poseen y no los usan, afectan negativamente el cuerpo de Cristo porque somos un cuerpo con diferentes miembros. Los dones muy visibles y evidentes no son los más valiosos en cada caso. Dios ve a los creyentes con sus dones como edificadores y el ejercicio de los dones es algo esencial para el cuerpo de Cristo. Somos administradores. Administradores son los que manejan sus dones espirituales de un modo sabio, lo usan de una manera obediente, como dice en Corintios. Ahora bien, se requiere de los administradores que cada uno sean hallado fiel. La multiforme, de muchos colores, multifacético. Dos creyentes pueden tener un mismo don, pero cada uno lo demostrará o lo empleará con una mezcla única de gracia y de fe. Eso provee lo necesario para la edificación y la diversidad espiritual útil dentro de la iglesia. Hay una diversidad espiritual. Cada uno va a usar el don, pero unido a la gracia y a la fe que el Señor le ha dado, se va a ver diferente. Todo esto proviene de Dios por la gracia de Dios. Algunos creyentes tienen dones tan singulares que a lo mejor no los pueden identificar, pero
pero todo lo va a utilizar el Espíritu Santo y lo va a motivar para el ministerio. Si alguno habla los dones la va a dividir en dos categorías, Pedro: los dones de lengua y los de servicio, o sea, los que se usan la boca y los que se usan y el ministrar o servir. Si alguno hable, ministre por medio del don de predicación, enseñanza, sabiduría, que se usa el habla, conocimiento, discernimiento. Otros son de servicio, por medio de dones como administración, oración, misericordia, ayuda. Pero lo debe hacer de acuerdo a las palabras de Dios, no con opinión humana y conforme al poder que Dios da. Y va a terminar Pedro con una doxología, alabando y dando gloria a Dios que solo por Jesucristo los creyentes puedan expresar, para que en todo sea Dios glorificado por medio de Jesucristo, a quien pertenece la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. El Señor les bendiga. Un cristiano busca vivir con una mentalidad espiritual y hace todo lo posible por establecer totalmente sus afectos en las cosas de arriba. Procura no aferrarse demasiado a las cosas de la tierra. Trata de vivir como quien tiene su tesoro en el cielo, como quien pasa por este mundo como extranjero y peregrino hacia su hogar.